¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Lindo? ¿Contento? Gracias, la chica de danza. Gracias. Gracias. ¿Todos contentos? ¿Sí? Yo estoy contento y se me nota, dice alguien por ahí. Somos libres. Abrimos nuestras Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. ¿Me acompaña, por favor? No me acuerdo en qué parte dice que las palabras de Dios son como una daga metida en el pecho, pero son para sanidad del corazón. La Biblia, exactamente la Biblia. Así es la palabra de Dios fuerte, ¿verdad? Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. De hecho, esto tiene que ver con parte de la visión que Dios ha colocado en esta iglesia, parte de la meta que tenemos como iglesia, como congregación. Dice así la Escritura: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué lindo pasaje, de verdad. Esto es parte de lo que nosotros perseguimos como iglesias, el poder ser vencedores, el poder ser fieles a Dios, poder ser gente de fe genuina en el Señor. Permítame contarle una historia. Muchas veces he hablado, un poquito quizás he tocado, he hecho una reseña de un personaje llamado Policarpo. ¿Se acuerdan? Policarpo dice en los historiadores que fue uno de los discípulos de Juan el Bautista y él estuvo en la iglesia de Esmirna. De hecho, se cree que él fue uno de los pastores de la iglesia de Esmirna. Y esta palabra es dada justamente a esa iglesia. Escribe el ángel a la iglesia de Esmirna, o sea, un mensaje para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un mensaje en el Señor. Estas palabras también son para nosotros. Ahora, Policarpo es una persona que creía muchísimo en el Señor Jesucristo. De hecho, no solo profesó la fe en su manera de vivir, sino que también buscó extenderla hacia otras personas, razón por la que él también fue odiado en su tiempo, fue perseguido. Y en una ocasión dice que Policarpo se juntó con su gente porque él había tenido un sueño y él le dice: señores, yo tuve una visión. En esa visión yo veía que mi almohada se incendiaba totalmente y creo que comprendo que este es lo que el Señor me está diciendo, que yo un día voy a tener que morir en una hoguera, voy a tener que estar en la estaca y voy a ser quemado. Eso se lo comentó a su gente, Policarpo. Por la influencia que tenía este hombre, dice que continuamente los cristianos de la época solían esconderlo, lo llevaban de aquí para allá, hasta que un día Policarpo dice que decidió volver a Roma. Y cuando llega a Roma se había intensificado muchísimo la persecución en ese lugar de los que decían ser cristianos. Por esta razón también la gente vuelve nuevamente a llevar a Policarpo a ciertos escondites, entre esos lo metieron en una granja y ahí permanecía Policarpo escondido. Y los soldados romanos andaban buscándolo por todos los lugares hasta que un día atraparon a uno de sus siervos y lo torturaron tan fuerte a este muchacho que él termina confesando y diciendo dónde estaba Policarpo. Se movió a ese lugar un grupo de militares y al llegar a la granja donde Policarpo estaba escondido, dice que ellos sintieron un poco de vergüenza porque Policarpo dice que era un hombre ya de edad, viejito, y tenía pocas fuerzas. Entonces no tenía mucha movilidad y a ellos le apenó haberse movido tantos soldados para poder atrapar a un hombre que ya estaba en su vejez y que no tenía mucha fuerza, supuestamente exterior. Hoy un hermano mencionaba este pasaje. Este cuerpo se va envejeciendo, pero nuestro interior se va renovando. Bueno, eso es lo que pasaba con Policarpo. Si bien por afuera parecía que estaba
deteriorado, por adentro estaba bien fortalecido y era un hombre muy fuerte. Entonces lo cargan, lo suben a un caballo y lo llevan hasta el lugar donde él tenía que ser enjuiciado. Al hombre que lo atrapó, el que comandaba todo esto, un poco de pena le dio ver a Policarpo por su edad y sabía cómo iba a ser el juicio. Entonces le sugiere a Policarpo y le dice: lo único que tienes que hacer es tomar un poquito de incienso y tirarlo a los pies de la estatua de César, que era el que gobernaba en ese tiempo, y decir: César es Señor. Dice: César es Señor, y cuando tú digas que César es Señor, tú habrás librado tu vida. Y Policarpo por un momento dice que mantuvo silencio y no dijo absolutamente nada, pero no pasado muchos minutos Policarpo dice que miró a este hombre y le dijo: no puedo, de ninguna manera yo voy a negar a Jesús, de ninguna manera voy a negar a mi Señor. Dice: 86 años vengo sirviendo a mi Señor y Él nunca me ha fallado, ¿cómo puedo yo fallarle ahora a Él? Y estas palabras dice que molestó al comandante que estaba en ese lugar, porque él supuestamente estaba haciendo esto en un acto de misericordia para con Policarpo, y él sentía que Policarpo estaba despreciando la oportunidad. Lo que atinó a hacer, empujarlo del caballo, él cayó con su edad y su pesado cuerpo al suelo, y de golpe Policarpo dice que se levanta y empieza a caminar en el lugar donde él había sido llevado para que lo enjuicien. Y comenzó a caminar en ese lugar llamado La Arena. La Arena era un coliseo bastante grande donde la gente iba a divertirse, porque ellos solían tener un espectáculo debido a que los leones en ese lugar sabían consumirse a los llamados cristianos. La gente iba a ver cómo se torturaba a la gente a las personas que seguían a Cristo. Y Policarpo está en ese lugar, y cuando lo ponen ahí, él camina en medio de la arena. Entre eso se ve un hombre llamado Quintus, y Quintus dice que él empieza a gritar a viva voz delante de todo el estadio y dice: gracias mi amor. No dijo gracias mi amor, no, sino que este Quintus dice que dijo: yo soy cristiano y voy a seguir a Jesús y nunca voy a negar mi fe, nunca voy a detractarme de mi fe. Y de golpe se empezaron a mover ciertas puertas y comenzaron a movilizarse los leones. Los leones eran soltados para devorar a los cristianos. Y cuando él vio los leones, dice que su corazón se estremeció. Al estremecerse, dice que tomó el incienso y rápidamente tiró a los pies de la estatua del César y gritó: César es Señor, César es Señor. Y así, de esa manera, salvó su vida. Al lado de él había otro hombre, que no me acuerdo ahora el nombre. Y ese hombre dice que vio cómo se atemorizó, pero sin embargo él dijo: yo sí soy cristiano y no voy a negar mi fe. He dado mi vida a Jesús y lo he reconocido como mi Salvador. En ese momento se abrieron las compuertas y salieron los leones. Y este hombre dice que enfrentó a los leones que venían por él. Los mismos dice que devoraron todas las carnes de esta persona. Y la gente lo veía y la gente se gozaba como los leones sacaban por pedazos las carnes de esta persona. De esta manera murió ese hombre. Trajeron otros 10 cristianos también que enfrentaron la misma suerte. Y ellos entregaron su vida en ese lugar por causa del nombre de Cristo. Y guardaron los leones. Ya habían muerto estas 10 personas, había muerto este hombre también, entonces guardaron a todos los leones. Pero la gente dice que no estaba saciada de ver sangre, sino que la gente aclamaba en ese lugar: mueran los ateos, mueran los ateos. ¿Por qué decían estas palabras ellos? Porque para ese tiempo ellos consideraban que la gente que no creía en los dioses romanos o en los dioses griegos eran ateos. Para ellos Dios no era Dios. Dios no era Dios. Esa era la imagen que ellos tenían. Esa era la idea que ellos tenían. Entonces decían: mueran los ateos, mueran los ateos. Y siguieron pidiendo por más sangre. Se enteraron que Policarpo estaba en el lugar y entonces dijeron: traigan a Policarpo y suelten los leones. Traigan a Policarpo y suelten los leones. Policarpo dice que comenzó a caminar por el lugar llamado La Arena. Caminó en ese lugar, pero los leones habían sido guardados.
Y como los leones habían sido guardados, la gente entonces empezó a gritar: préndanle fuego, sea quemado en la hoguera, sea quemado en la estaca. Y gritaban por la muerte: muera el ateo Policarpo, muera el ateo Policarpo. En ese instante dice que armaron la estaca, pusieron el fuego, y Policarpo los miró y le dijo: ¿por qué demoran tanto, señores? Yo no le temo al fuego que puede arder por un momento. Yo no le temo al fuego que puede arder solo unos instantes y luego se apaga. ¿Por qué tardan, muchachos? Seguiré creyendo en Jesús. Soy de Cristo, para Él vivo. Y dice que Policarpo comenzó a orar en ese instante. Y en ese momento Policarpo dice que empezó a abrir su boca y la gente lo oía decir: gracias, Señor. Gracias, mi Cristo, por esta gloriosa oportunidad. En medio de la hoguera Él está diciendo: gracias por esta oportunidad. Gracias por permitirme el honor de morir como mártir a causa de tu nombre. Gracias por darme esta posibilidad, señores. Y prendieron fuego. Dice que esto enardeció a los romanos, que prendieron fuego inmediatamente para que él se queme. Pero fue como un escudo que cubrió a Policarpo, de manera que el fuego no lo tocaba. El fuego no llegaba a Policarpo. Y entonces uno de los comandantes se enojó y tomó una lanza y atravesó el pecho de Policarpo. Mientras la sangre caía, dice que el humo comenzaba a subir. Y una persona gritó diciendo: veo como una paloma. El Cristo al cual Policarpo servía es verdadero y vino a buscar a su siervo para llevarlo a su hogar. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En una ocasión, sabe que Jesús agarró y le preguntó a sus discípulos: señores, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos comenzaron a contestar. Y él le dice: pero ¿quién creen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y esta pregunta Jesús no se la hacía simplemente por curiosidad, para saber qué es lo que andaba hablando la gente de él, sino que las personas con las que Jesús estaba reunida eran sumamente importantes. Y era vital saber qué es lo que ellos pensaban de Jesús, qué es lo que ellos creían de Jesús, porque ellos iban a expandir el evangelio. La Biblia hablaba de que en posterioridad iban a venir muchas afrentas y ellos tenían que estar preparados para soportarlo, y no había forma de soportarlo a menos de que ellos sepan quién era Jesús. ¿Quién soy yo?, dice Jesús. ¿Por qué? Porque la manera en que nosotros concebimos de quién es Jesús va a determinar también cómo nosotros lo vamos a seguir en el día de mañana. ¿Qué nivel nosotros vamos a tener como cristianos delante del Señor? Sabe que muchas veces nosotros, cuando escuchamos, hay canciones y cuando vemos las campañas evangelísticas, siempre se habla Jesús de Nazaret, o se dice el hombre de Galilea va a pasar, Jesús de Nazaret. Pero siempre hablamos, ¿por qué? Porque Jesús nació en Nazaret, ¿verdad? Jesús nació en Nazaret, y dice que un día Jesús visitó Nazaret. La gente ahí lo esperaba para ver milagros, la gente lo esperaba para recibir las enseñanzas. Todos estaban expectantes para recibir a Jesús. Pero cuando Jesús llega, y Jesús siendo de Nazaret, ellos lo reconocieron y dijeron: ¿no es este el hijo del carpintero? No es este, como decían, no es José, este no es el hijo de José, no es el hijo de María. Y como ellos vieron al hijo de José, la perspectiva de ellos era: este es el hijo de José. Cuando Jesús comenzó a enseñar, no había problema en desestimar las palabras de Jesús. No había problema en distraerse en otra cosa. No había problema en esperar, decir, ¿qué
va a hacer este si este es el hijo del carpintero? Y eso pasa con nosotros cuando nosotros no tenemos la perspectiva de quién es Jesús para nosotros. No tenemos problema en desestimar la palabra de Dios. No tenemos problema en obviar las cosas que el Señor dice. No tenemos problema en seguirle como Él merece ser seguido. En Nazaret lo vieron como el hijo del carpintero. Ahora, ¿cómo defino yo a Jesús? ¿O quién es Jesús para mi vida? Va a determinar de cómo yo valoro sus dichos, cómo yo valoro sus palabras y cómo voy a seguirlo a Él, qué manera, cómo me voy a comportar con Él. Lo leamos, Mateo capítulo 16. Lo leamos. Mateo capítulo 16, versículo 13. Yo sé que la pantalla nos ayuda. Así que mandamos el versículo para que lo encuentren rápido. ¿Lo tenemos? Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Algunos dicen que eres Juan, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías. Hay diferentes opiniones, señores. Y si bien la Biblia no lo dice, si bien la Biblia no menciona estas palabras, pero quizás muchos de los que decían, este es Juan el Bautista, muchos de los que decían, este es Elías, muchos de los que decían, este es Jeremías, posiblemente también estuvieron cuando la gente gritaba: hay que crucificarlo, la Biblia no lo dice. Pero a veces pasa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un concepto de hombre, mire, yo que estoy en esta área, hablaba con algunas personas, le digo, a veces vos cuando estás en esta área, o cuando tenés una cierta posición en la iglesia, que un día sos amado y otro día te odian, porque sos hombre. De verdad, porque sos hombre. A los hombres cuando te favorecen, cuando te gustan las cosas que te dicen, los querés, los amás. Pero cuando hay algo que te disgusta, también no tenés problema en darle vuelta a la cara. No tenés problema en darle vuelta a la espalda y enojarte con esa persona y no hablarle más. Porque a los hombres se los trata así. Sin embargo, encontramos a Job. Job, que era un hombre íntegro, perfecto, recto y apartado del mal, dice la palabra de Dios. A él le pasa un montón de calamidades. Se le mueren todos los hijos, pierde todas las ganancias. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios, que él nunca, absolutamente nunca, adjudicó despropósito en las cosas que le pasaba. Él continuamente mantuvo su integridad para con Dios. Continuamente mantuvo su fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque el concepto que nosotros tenemos de a quién servimos determina también qué tipo de fidelidad nosotros vamos a tener. Si miramos a Jesús como una persona, no tendremos problema en fallarle mañana, no tendremos problema. Si miramos a Dios como un ser común, no tendremos problema el día de mañana en enojarnos también con Él. Pero si entendemos con Dios, también comprenderemos la soberanía que Él tiene. Ese era el problema que esta gente tenía. Cuando se trata de un hombre no es fácil o no es difícil enojarse con esa persona. Ahora Pedro dice estas palabras: tú eres el Cristo. Él declara: Señor, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Pedro, si ustedes leen su historia, Pedro pasa por un montón de situaciones. Pedro es encarcelado, Pedro es golpeado, Pedro es perseguido por diferentes lugares. Pero alguna vez, posterior a la negación de Pedro, cuando él es lleno del Espíritu Santo, encuentran una situación donde Pedro está renegando del Señor. ¿Encuentran alguna situación donde Pedro reniega porque le pasan cosas malas? De hecho, Pedro termina muriendo también como mártir.
termina entregando su vida por causa del Señor. Camina como un hombre, así como Jesús le dijo, lo llevaban a donde él no quería ir, porque ¿quién quiere morir? Pedro no quería morir, pero sin embargo a la hora de su muerte dice, señores, no me pongan boca arriba a mí, no soy digno de morir como mi Señor. Si me van a crucificar, háganlo boca abajo, y termina siendo un hombre mártir. Sabe que conocer quién es Jesús cambiará toda nuestra vida. Conocer quién es Jesús cambiará todo nuestro caminar como gente cristiana. Saber quién es Jesús y no tener a Jesús simplemente como la figura religiosa que muchas veces se manifiesta al mundo entero o se enseña al mundo entero, cambiará literalmente nuestras vidas. Porque sabremos que no estamos tratando con una figura religiosa. Sabremos que no estamos tratando con, no sé cómo lo puedo explicar. Es Dios, señores, y cambiará nuestra manera de vivir. Jesús en una ocasión oraba y decía, Padre, dice, yo no te pido que saques a la gente del mundo. Hablaba de sus discípulos. Yo no te pido que los saques del mundo, pero sí te pido que lo guardes del mal en este mundo. ¿Qué significa esta oración de Jesús? Que en este mundo te va a pasar de todo. Cosas buenas y cosas malas. Placeres como horrores también vas a tener que experimentar en la vida. Ahora, ¿cómo reaccionamos tanto a las cosas placenteras como a las terribles cosas que nos puedan acontecer? Va a determinar qué perspectiva nosotros tenemos de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Sea buena, sea mala. Todas las cosas que afrontan nuestra vida tienen un solo objetivo: quebrantar la fidelidad. El pasaje de Apocalipsis cuando dice, al que venciere, dice, ¿no? Yo le daré la corona de la vida. ¿Por qué? Porque vas a vivir en diferentes afrentas. Ahora, ¿por qué razón se van a presentar esas afrentas? ¿Qué es lo más valioso que vas a tener en tu vida? Que va a tener resonancia eterna, si no es tu fidelidad, si no es lo que Dios ha colocado en tu corazón. Ser fiel a Él para recibir una eternidad con Él, ¿verdad? Sea buena, sea mala. Un día dice que se acercó un hombre llamado Nicodemo. Esto está en el libro de Juan 3. Y Nicodemo era parte de los fariseos, gente que enseñaba la Biblia, gente que educaba en las escrituras, no en la Biblia, gente que enseñaba las escrituras, que educaba a las personas, los que predicaban en los templos. Y Nicodemo le dice, maestro, sabemos que viene de Dios, si no, no podrías hacer estas obras. O sea, había una gran parte que se daba cuenta que Jesús venía de parte del Señor. Pero había otra parte, los fariseos, los que lo acusaron, los que buscaban continuamente una ocasión para hacerlo caer de manera que lo lleven a juicio, de manera de crucificarlo. Esa gente también enseñaba las Escrituras. Y esa gente sabía lo que las profecías habían dicho y las profecías habían hablado. Y veían el cumplimiento en Jesús. Pero sin embargo, ellos no salían de la perspectiva de que Jesús era una persona cualquiera. Hasta de hecho ellos decían que era falso. Más allá de que eran las enseñanzas correctas. Más allá de que sus enseñanzas eran buenas. Pero para ellos Jesús era un impostor. Jesús no terminaba de ser más que un impostor. La perspectiva que ellos tenían los llevó a despreciar a Jesús. ¿Cuál es el resultado del desprecio? ¿Sabe que la fidelidad no puede separarse de la enseñanza del Señor? La fidelidad, el poder vencer, el ser fiel a Dios no puede estar separado de valorar las palabras del Señor. Jesús le habló con palabras buenas, le habló con palabras duras, y si ellos lo hubieran valorado, hubiesen cambiado. Si ellos lo hubiesen valorado y si ellos hubiesen visto a Jesús como el Hijo de Dios, hubiesen sido transformados, pero nunca lo valoraron.
Nunca valoraron al Señor. No funciona así. Si Jesús es mi Dios, el requisito indispensable es obedecerle. No puedo decir que Jesús es mi Dios si no lo obedezco. No puedo decir que Jesús es mi Dios si no estoy dispuesto a seguirle con mis hechos. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, versículo 39. Esta gente que dice, nosotros somos hijos de Dios, así como muchos de nosotros profesamos ser hijos de Dios. ¿Lo tenemos? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haría, pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, ¿no hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Miren lo que ellos hablan, ¿no? Nuestro padre es Dios. Esto lo decían ellos. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, y no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Qué duro. Ellos querían chapear y decían, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Y mencionan a Abraham porque Dios tenía un pacto con Abraham. Y ellos dicen, nosotros somos de este linaje, pero Jesús le dice, si así fuera, ustedes las obras que Abraham ha hecho, harían. La manera en que creyó Abraham, ustedes creerían. La manera en que Abraham sabía recibir la palabra de Dios, ustedes la recibirían. Y me amarían a mí, de hecho. Me amarían, me honrarían. Si ustedes han leído Génesis, ¿verdad? En el mes pasado, en este tiempo, han leído Génesis, ¿sí o no? ¿Qué hizo cuando apareció Melquisedec a Abraham? Abraham salió, tomó los 10, y fue a honrar a Melquisedec. ¿Y Melquisedec era figura de quién, Nelson? Era figura de Cristo. Era Jesús, exactamente, era Jesús. ¿Cómo se llama? ¿Teofonía? Exactamente eso. Eso era Jesús. Si fuese, me amaría, se darían cuenta, dice, ¿no? Se darían cuenta quién soy yo. Pero ustedes, señores, son hijos del diablo. ¿A quién le gusta que le prediquen así? Y mire qué duro que es Jesús, le dice, porque las obras de Él hacen. Así como Él se comporta. Así de mediocres son ustedes. Hoy hablábamos con el hermano, decía, hay palabras a veces que son duras, y él dice, no, son duras, es la verdad. Cierto, es la verdad. Las obras del diablo ustedes hacen. Mentiroso. No sé si se lo dijo así. Hijo de Dios. No sé. Pero, durísimo. Mensaje muy duro. Ahora el tema es, ¿cómo tomo yo las enseñanzas de Jesús? ¿Cómo tomo yo para mi vida las enseñanzas de Jesús? Y los hechos que nosotros tenemos delatan si verdaderamente nosotros tenemos a Jesús como Dios o no. Si lo seguimos a Él, o simplemente somos como los fariseos, puro título, somos hijos de Dios. Qué duro. Pero nuestros hechos delatan. Nuestros hechos dicen si somos o no hijos de Dios. Jesús decía, sé fiel hasta la muerte. Y esto está 100% ligado a cómo tomo las enseñanzas de Jesús.
¿Qué perspectiva tengo yo de Jesús? Un día Elías dice que se paró frente a los profetas de Baal. Ustedes conocen la confrontación que tuvieron, está esto en el libro de Reyes, capítulo 18, y se agarran, hay una linda pelea terrible. Y Elías suelta un mensaje al pueblo, le dice: señores, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, vayan en pos de Baal. Pero lo que determine que es Dios para tu vida, seguile como Dios. Si Jesús es Dios, ¿qué nos hace pensar que Él no merece la reverencia de Dios? ¿Qué nos hace pensar que Él no merece ser honrado como Dios? Si lo vamos a seguir como Dios, nuestros hechos tienen que ser compatibles con nuestras palabras, comportarnos como hijos de Dios. Romanos 6 dice estas palabras y estremece mi corazón cuando dice: hijo, apártense del mal, apártense del pecado. No tenga el pecado lugar en ustedes. Qué fuerte. Hoy hablaba con una persona y yo le digo, me hablaba de pecados grandes, esta persona, le estábamos hablando de Cristo. Y yo le digo: ¿sabés qué? El pecado de homicidio no difiere del pecado de la mentira. Ambos son pecados. Y la paga del pecado no difiere. Romano dice: no dejen que el pecado gobierne su vida, ni sigan sus deseos. Apocalipsis 22:11 dice que el que es santo, santifíquese más todavía. O sea, nosotros hemos sido justificados por medio del Señor. Por medio de la sangre de Jesús, nosotros hemos sido limpiados. Y hemos sido hechos santos delante de Él. El problema es que si yo me conformo con lo que Jesús ha hecho y me estanco en esa parte, no me sirve de nada. Yo tengo que procurar día tras día santificarme en el Señor, día tras día permanecer en la fidelidad del Señor. No puedo con el mensaje de decir: yo ya acepté a Jesús y caminar como quiero. Dice Romanos: pecaremos porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley. De ninguna manera, señores, porque el que se somete al pecado para obedecerle, esclavo del pecado es. Ya no podemos decir que somos hijos de Dios. No podemos marcar esa diferencia. El que es justo, justifíquese más. El que es santo, santifíquese más aún, dice la palabra, ¿verdad? Y ahora hilamos un poquito más finito, porque acá caemos todos. Acá venimos así cuando hay pileta llena, de cabecita, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, 25. Texto sumamente conocido, dice: señores, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por. Acá ya hilamos un poquito. Si Jesús es Dios, honrémosle como a Dios. Si el congregar es venir y darle culto al Señor, que tu culto sea lo más excelente posible. Que tu culto realmente lo glorifique, lo honre. Que tu manera de buscarlo a Él lo desborde de amor. Si Él es Dios. Y ahí viene la pregunta: ¿quién es Jesús para nuestra vida? ¿Quién es Jesús para nuestra vida? Nosotros, siendo humanos, cite a una persona varias veces y que todas las veces le llegue media hora tarde, dígame cómo se siente. Una va, dos va, tres va, cuarta. ¿O no? Tome un empleado que le llegue todas las veces media hora tarde.
¿Qué decisión tomará usted? ¿Qué hará usted con ese empleado? Lo más probable es que usted lo eche, ¿verdad? Porque usted elaborará un concepto y dirá, no le importa el trabajo. ¿Quién es Jesús para nosotros? Si Jesús es Dios, lo honremos como Dios. Preparemos y dispongamos nuestro corazón. Si Él es Dios, señores, de temprano dispongamos. Yo voy a rendirle culto a mi Señor. Él es Dios, incambiable. Haya lo que haya, venga quien venga, sea lo que sea que se te ponga en el camino, Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. No hay nadie por sobre Él. Y su nombre es Cristo. Hilando bien finito. Nuestros hechos hablan muchas veces de quién es Jesús para nosotros. ¿Quién es Jesús? Cuando nosotros adaptamos o cuando nosotros sabemos que Él es Dios, ¿no lo haremos esperar? ¿No tomaremos en poco sus palabras? No habrá palabra más importante que las que Él pueda decir, porque Él es Dios. Y cuando hablamos de Dios, es algo que nuestra mente nunca va a llegar a comprenderlo. Porque Él va mucho más allá y trasciende. Todos los días nos sorprenderá con algo. Todos los días habrá algo nuevo. Perdón, muy duro. Quizás esta parte. Pero los hechos nuestros dicen quién es Jesús para nosotros. Si esta área nos cuesta, es momento de poder decir, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero saber quién eres, Señor. Mencioné a Nicodemo porque Nicodemo está entre la gente que no quiere a Jesús. Él es parte de la gente que no quiere a Jesús. Pero Nicodemo se acerca y dice, sabemos que vienes de Dios. Y le dice, Maestro, ¿cómo puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, tú eres maestro y no sabes esto. Te es necesario nacer de nuevo. Comencemos de cero. Comencemos a hacer. Y él dice, ¿cómo puedo hacer yo para nacer de nuevo? ¿Cómo un hombre viejo puede meterse acaso en la panza de su mujer? De su madre. Entonces Jesús le dice, no es natural. Esto es espiritual. A Dios no lo vamos a conocer por cosas naturales. A Dios lo vamos a conocer por las cosas espirituales. Y las cosas espirituales se manifiestan en la vida natural. Si esta área de verdad nos cuesta, es tiempo de decirle, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero saber quién eres, Señor. Yo no quiero tener un Jesús simplemente de la historia, que Jesús hace esto, que Jesús hace aquello. No quiero quedarme con esa historia. Yo quiero conocer al Dios al cual quiero honrar, al cual quiero servirle, al cual quiero amarle con todo mi corazón. Si orar también nos cuesta, si orar nos resulta aburrido, hermano, ¿cuánto nos falta a nosotros saber quién es Jesús? Si orar cuesta, ¿qué perspectiva tenemos de Jesús? Si valorar su palabra, si escudriñar las Escrituras nos resulta un poco tedioso. Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos conocer a Jesús. Porque en este mundo, señores, cuando nosotros nos colocamos el título de hijos de Dios,
tenga por seguro que todo, absolutamente todo, atentará para que decaigas en tu fidelidad. Todo atentará para que vendas tu integridad. Todo saldrá para quebrantarte en el camino. Y todo saldrá para poder hacerte pedazos en la fe. Sea bueno, sea malo, aún cosas placenteras. Las cosas placenteras que a veces te terminan robando las cosas gloriosas que te venían por delante. No por nada existen historias como la de Esaú y Jacob. Ese muchacho que salió a cazar, no le fue bien en la partida que hizo. Entonces cuando vuelve ve que su hermano tiene un guisado de lenteja, y por un guisado de lenteja dice: ¿de qué me sirve la primogenitura si igual me voy a morir de hambre? Y Jacob le dice: véndeme la primogenitura porque yo te doy el guiso, llévate la olla si querés. Dice: mamá, que viene, ahí te venga el guiso. Y dice la palabra que él lloró con amargura y nunca pudo revertirlo. Placeres momentáneos que te roban glorias postreras. En la vida te van a salir cosas placenteras. Vas a decir: no, pero esto es lo que vino. No sabés lo que era. Era el negocio de mi vida. Pero si te roba un momento de gloria con el Señor, te robó mucho. Pero era la mujer de mi vida. Una cita con ella. Pero si te roba un momento con el Señor, te robó todo. Pero era la final del mundial. Ay, ahí me toca fiero a mí. Porque me gusta el fútbol. ¿Te toca a vos también, Rubén? Amantes del fútbol. Pero créame, yo muchas veces he sufrido por un partido. Tocaba justo en horario de reunión. ¿Quién es Jesús para nosotros? Si Él es Dios, está por sobre todo, señores. Si Él es Dios, está por sobre todos. Si Él es Dios, está por sobre todos. Y estas son las cosas que tenemos que vencer muchas veces. Las cosas difíciles, créame que usted las va a enfrentar con dureza. Aparezca una enfermedad en el camino y usted se pondrá en la brecha y dirá: Señor, tú dijiste que tú eres mi sanador, y oraremos y pediremos oración en la iglesia, pero la enfrentaremos. Aparecerán problemas en la casa: Señor, tú dijiste que guardaría mi hogar, y lo enfrentaremos porque son problemas. Y la pelearemos, iremos de frente. Pero cuando son placenteras las cosas, es muy difícil enfrentar al placer. Es muy difícil enfrentar al placer. Por eso la oración que Jesús enseñaba decía: líbranos de la tentación. No sería tentación si no sería agradable. No sería tentación si no sería placentero. No sería tentación si no satisface algo en nuestro interior. ¿Quién es Jesús para nosotros? Esas cosas es las que es difícil de enfrentar. Porque muchas veces cambiamos a Dios por nuestros placeres. Y Apocalipsis dice: al que venciere yo le daré la corona de la vida. Al que venciere. A Policarpo le decían, esta palabra le dijo el comandante que estaba en ese lugar: maldice a Cristo. Esas fueron sus palabras: maldice a Cristo, echa incienso a César, y por mi poder te libraré. Maldice a Cristo, echa incienso, y por mi poder te libraré. No puedo defraudar a mi Señor.
He vivido toda mi vida para mi Señor. No voy a negarlo en este momento. Y el hombre miró a todas las multitudes y dijo, ¿lo habéis escuchado? Él ha confesado ser cristiano y es digno de muerte. Durísimo para la vida de Policarpo. Durísimo, porque el placer de la vida lo quiere todo el mundo. Creo que no hay placer más grande que estar vivo. Pero Policarpo, por conocer a Jesús, sabía que no había placer más grande que serle fiel a aquel que lo llamó. Al que venciere, dice la palabra de Dios, yo le daré la corona de la vida. Y sabe que esto se lo hablaba, dice, escribe el ángel a la iglesia de Esmirna. ¿Sabe por qué se lo dijo eso? Porque en Esmirna la corona se le daban solamente a los reyes. La corona se hablaba, la palabra esa con la que se escribe se la definía en 3 términos. Corona para reyes, corona para campeones y corona para la que iba a ser esposa. Corona para los que son reyes y sacerdotes del Señor. Corona para aquellos que corrieron la carrera de la fe y la ganaron. Corona para aquellos que se terminan consagrando como la esposa del Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios es bueno, señores. Si Jesús es Señor, lo sigamos como Dios. Pero si no, podemos ir en pos de otros lados. Dice la Biblia, yo he puesto 2 caminos delante de ti. Yo te aconsejo, escoge el de la bendición. Qué bonito que el Señor. Qué bueno que es el Señor. Escoge. Tenemos la libertad, señores, de elegirle. Y no se trata solo de reunión, porque ha sido fuerte el término reunión, sino del diario vivir. Si Dios va a ser Dios de nuestra vida, que nuestro levantar sea el Señor, nuestro caminar en el diario vivir sea el Señor, nuestro costar también sea el Señor, continuamente donde estemos sea el Señor. ¿Nos equivocaremos en el camino? Sí, señores, nos puede pasar, nos puede suceder, pero seamos fieles al Señor, nos levantemos, caminemos nuevamente con el Señor, porque Él es nuestro Dios y a Él le entregamos nuestra vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga.